Hola Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Eduardo Roque, director de renta fija en Bestinver. Bueno, vamos a repasar el mercado que tenemos ahora mismo, que para empezar, ¿no? Seguimos viendo caídas, ¿no? Parecía que el mercado había tocado, hablamos en verano ahí de que quizá había tocado suelo, pero no, sigue cayendo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pues efectivamente tuvimos esas pequeñas subidas, bueno, o grandes subidas, ¿no? De principios de verano, y luego otra vez los bonos han vuelto a caer y estamos ahora mismo otra vez en mínimos, ¿no? Pues lo que ha pasado ha sido, y además que es una buena lección, ha sido que en un momento dado, en junio, cuando llegaron esas caídas fuertes de la renta fija y de la renta variable también, se empezó a descontar recesión ya. O sea, esa inflación más persistente, esas subidas de tipos, provocó que el mercado pensara que iba a haber ya una recesión clara, ¿no? En Europa sobre todo, y también empezaron a subir mucho las probabilidades en Estados Unidos. Y eso bastó para que se metieran bajadas de tipos por parte del mercado, que empezara a pensar que los bancos centrales iban a bajar tipos en 2023. De hecho, había ya una bajada de 50 puntos básicos en 2023. Y fíjate, el mercado está pensando que eso, en algún momento, cuando llegue eso, es cuando se van a recuperar los activos, ¿no? Y efectivamente, ahí vimos una recuperación de los activos financieros. Y lo que pasó es que los bancos centrales, y en concreto la Reserva Federal, no estaba pues nada cómodo con esa visión del mercado. Veía que la inflación era mucho más permanente y no quería que el mercado pensara que ya en 2023 iba a bajar los tipos, con lo cual empezaron todas las declaraciones de distintos miembros de la Reserva Federal, y que luego el colofón fue la reunión de Jackson Hole, donde Jerome Powell pues, claramente pues, dijo que la inflación había llegado para quedarse durante más tiempo, que por lo tanto iban a ser mucho más agresivos en materia de política monetaria, de subidas de tipos de interés, con aquella comparación que hizo con Volcker y aquellos años, ¿no? De inflación muy alta. Y por lo tanto el mercado no tuvo más que descontar más subidas de tipos, y eso provocó pues nuevas caídas, las nuevas caídas que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Fíjate, en nuestra última conversación hablábamos de las rentabilidades esperadas que tenéis en las carteras de renta fija, las TIRES, que eran muy altas, y decíamos, esto nos sirve como colchón, ¿no? Esto amortiguará posibles caídas. Pero ¿qué pasa? ¿El mercado, ante tanta incertidumbre, exige todavía más intereses, más retornos? Pues sí, fíjate, lo que te decía antes, Vicente, es que la lección, digamos, aprendida es que el mercado, hasta que no deje de descontar subidas de tipos por parte de los bancos centrales, no va a dejar de caer la renta fija, ¿no? Lo que tenemos que ver es dónde estamos ahora, ¿no? Y con respecto a lo que dices de esa TIR, que es verdad, hombre, la TIR es verdad, o rentabilidad esperada, es verdad que es a 12 meses, ¿no? Hablamos de un colchón que todavía no nos ha funcionado, y es verdad que hemos asistido a caídas bastante profundas otra vez, pero bueno, no hay que olvidar que ya con las caídas que estamos sufriendo en renta fija estamos hablando de un año absolutamente excepcional. Es decir, yo en los 23 años que llevo gestionando renta fija no he asistido a unas caídas en todos los segmentos de la renta fija, porque fíjate que en la crisis financiera, en 2008, pues tuvimos una caída del high yield, de la renta fija de grado especulativo, ¿no? Como se dice en castellano, es decir, empresas más pequeñas, de mayor riesgo, del 35%. Pero es que tú tenías, por ejemplo, la deuda pública alemana a 10 años, que en ese año actuó de refugio y subió un 15%. O incluso, si coges un índice de investment grade, es decir, de empresas de buena calidad, no cayó ese año. No subió, pero tampoco cayó. El índice hizo un 1% positivo, ¿no? En 2008. ¿Qué nos encontramos en 2022? Nos encontramos que el high yield no ha caído tanto como entonces, ha caído un 17% aproximadamente, pero es que el investment grade, es decir, esas empresas de buena calidad, han caído lo mismo, aproximadamente un 17%. Y la deuda pública alemana
a 10 años lo mismo, 17-18%, ¿no? Es decir, no ha habido refugio. Lo que es más grave, los activos más seguros han caído exactamente lo mismo que los más arriesgados y por eso estamos hablando de unas caídas históricas, ¿no? Claro, si queremos ver el vaso medio lleno, esto ha hecho que esa TIR o rentabilidad esperada, que ya hablábamos, ¿no?, que nos iba a hacer de colchón, ha seguido subiendo y la verdad es que la protección de aquí a 12 meses ahora es altísima, ¿no? Luego, si quieres, hablamos un poco de la TIR o rentabilidad esperada que tenemos en los fondos, pero la verdad es que han sido unas subidas espectaculares. ¿Contempláis que los tipos se vayan todavía mucho más arriba? ¿Es un escenario que contempláis de lo que ahora mismo está descontando el mercado? Pues mira, no lo podemos descartar, ¿no? Vimos en este viernes pasado como el dato de paro en Estados Unidos iba otra vez al 3,5%, desde cuando ya había subido al 3,7%. Este jueves tenemos el dato de IPC en Estados Unidos, que es, como sabes, ya se dio la vuelta y ha ido bajando, pero ahora se espera que baje del 8,3 al 8,1%, pero podría también ser en este mes una sorpresa negativa, no lo sabemos. Podría ser. A ver, lo que sí te puedo decir es que es lo que está descontado ahora ya por el mercado, que ha sido un recorrido de largo plazo, ¿no? Porque llevamos ya mucho tiempo descontando por esta inflación tan persistente más subidas de tipos por parte de los bancos centrales. ¿Y dónde está el mercado ahora? Pues fíjate, el mercado ahora dice que en junio del año que viene, es decir, en menos de un año, la Reserva Federal, que ya está al 3% de tipos de interés, entre el 3 y el 3,25, se va a ir entre el 4,5 y el 4,75%, es decir, muy próximos al 5%. Y el Banco Central Europeo, que el tipo de depósito está al 0,75%, el mercado dice que en junio del año que viene va a estar ya al 3%. El tipo de depósito, que el tipo que hablábamos antiguamente, el tipo de refinanciación, es 50 puntos básicos más, es decir, estaría el Banco Central Europeo con los tipos que mirábamos antiguamente en el 3,5, ¿no? Entonces, claro, a nosotros eso nos parece que es un nivel alto, que es un nivel que va a hacer sufrir mucho la economía y que en un momento dado, ahora vemos unos datos económicos que ya están bajando, sobre todo los indicadores adelantados, ¿no? Pero todavía algunos datos resistentes, eso poco a poco se irá filtrando a la economía y irá haciendo daño, ¿no? Pero esos niveles nos parecen ya bastante elevados, ¿no? Ahora, ¿se pueden ir más? Pues como poder se pueden ir más. Y como estáis viendo, es algo que impacta también a la renta fija, los planes que estamos viendo por parte de los países en muchos casos, por ejemplo, de reducir impuestos para intentar contener la debilidad económica que estamos viendo, por cierto, o lo que hemos visto en concreto en Reino Unido, ¿no? Esos planes de recortes de gastos que el mercado se ha tomado fatal, que ha obligado incluso al Banco de Inglaterra a intervenir en el mercado de deuda, en el mercado de divisas. Primero, este escenario en concreto, ¿cómo lo estáis viendo? Si vosotros tenéis exposición a bonos en libras en cartera, y cuál es un poco la sensación con esta reacción del mercado. Bueno, es que la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no?, que en un momento donde los bancos centrales están subiendo los tipos, donde se están implementando políticas monetarias restrictivas para atajar la inflación, por el otro lado, hacer políticas fiscales expansivas que al final lo único que van a lograr es que la política monetaria, es decir, los bancos centrales, suban más los tipos y durante más tiempo, ¿no? O sea, las dos políticas tienen que ir al mismo ritmo. Al final lo que se trata, si queremos atajar la inflación, tenemos que estar bueno, pues reconociendo que va a haber un sufrimiento por esa subida de tipos, oye, y tener cuanto antes, lo antes posible, pues una caída en el crecimiento de 2, 3 trimestres, lo que sea, para luego pues podernos levantar mejor ya con la inflación controlada, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido políticas fiscales expansivas en este momento, con inflación, por ejemplo, en Reino Unido por encima del 10. Otra cosa son paquetes fiscales, como lo que está proponiendo Alemania, encaminados a ayudar a ciertas empresas y ciertas personas que a raíz de esta crisis energética, exacerbada por la guerra, lo están pasando mal, ¿no? Eso es otra cosa distinta a hacer una política fiscal de repente muy expansiva. Decía yo antes en el caso del Banco de Inglaterra, que ha tenido que intervenir en el mercado de bonos de alta calidad y también en el mercado
de divisas. ¿Cómo he visto este episodio? No sé si tenéis posiciones en bonos en libras en cartera. Pues no, la verdad que no tenemos nada de deuda pública del Reino Unido, que es lo que ha sufrido muchísimo, ¿no? La TIR del 10 años en cuestión de días se fue del 3 al 4,6, eso fue caídas del precio de los bonos del 15%, ¿no? Y no hemos tenido, Vicente, igual que no tuvimos nada en Rusia tampoco, ni en Ucrania en su momento, pero al final el mercado está muy relacionado y siempre hay cierto efecto contagio. Pues por ejemplo, esas TIRs que han subido tanto en Reino Unido, que tira el precio de los bonos, pues algo de contagio tiene la deuda pública europea, incluso la deuda pública americana, ¿no? En forma de mayores tires o caída de precios en los bonos. Y luego lo que sí vemos es alguna oportunidad en empresas inglesas en bonos, ¿no? De compañías inglesas que emitidos en libras y que, oye, nosotros en nuestro caso cubrimos la libra, ¿no? Con lo cual no hemos sufrido nada ahí, pero hay algunos inversores que al no cubrirla, para defenderse de eso, venden el bono, ¿no? Entonces, digamos que ese bono está más barato, no porque esa empresa vaya mal, sino exclusivamente porque la libra se ha depreciado, ¿no? Entonces podemos comprar ese bono, cubrir la libra y tener ahí un mayor retorno. También hemos tenido un mercado, porque es que hay de todo. El tema de preocupación por entidades financieras en concreto ha estado en titulares Credit Suisse. ¿Cómo veis vosotros el sector? Mira, lo de Credit Suisse nosotros lo vemos como algo muy idiosincrático, es decir, exclusivo de Credit Suisse, que no vemos para nada, ni lo extrapolamos al resto del sector financiero, que al revés, es un sector financiero que una de las grandes diferencias de ahora con, por ejemplo, la crisis financiera, es que el sector financiero está muy capitalizado y desde nuestro punto de vista está muy preparado, perfectamente preparado para asumir un ciclo de aumento de la morosidad, si lo hubiera, ¿no? Con lo cual, Credit Suisse lo vemos en clave de un banco que no ha hecho muy bien las cosas y que probablemente haya cierta exageración por parte del mercado. Credit Suisse tiene un 13,5% de capital, lo que pasa que es verdad que tiene que cortar esa sangría inmediatamente, ¿no? A ver, el 27 de octubre presenta resultados y presenta su nuevo plan estratégico y a ver si es capaz de convencer al mercado, porque bueno, esto al final es un sector y negocio de confianza, ¿no? Y lo que tiene que hacer es cortar esto inmediatamente, porque si no, digamos que es una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Al final, pues los clientes no quieren estar en Credit Suisse, la gente no quiere trabajar con Credit. Al final lo tienes que cortar rápidamente. Para hacernos una idea, en el mercado en general, ¿qué niveles de impagos en la deuda se están descontando? Pues mira, ahora mismo en Europa, y hago preciso Europa porque los diferenciales de crédito que te miden un poco esa probabilidad de quiebra están muchos más altos en Europa que en Estados Unidos, obviamente por la crisis energética y la guerra que tenemos en Europa, pero para que te hagas una idea, un high yield por encima de 600, que es donde estamos ahora, si tú te crees una tasa de recuperación del 35%, normalmente de media ha sido 37-40%, estamos hablando de una tasa de default anual del 9%, ya descontado por el mercado. Es un sentimiento muy negativo. Ahora mismo estamos en el 2%. Moody's, en su escenario base, o sea, de aquí a 12 meses, espera un 3%. Y en su peor escenario, la agencia de calificación americana espera un 9,5%, con lo cual estamos ahora mismo descontando el peor escenario que prevé Moody's, ¿no? Con lo cual el sentimiento está muy negativo. Fíjate, ahí sí que te digo, Vicente, que es muy importante para capturar esa TIR tan estupenda que tenemos ahora, tan grande, ¿no? tan elevada, y que ha sido mucho por el sufrimiento, ¿no? Por la caída de los precios del bono y también porque nosotros hemos invertido la liquidez que teníamos en oportunidades. Lo más importante para capturar esa TIR en los años futuros, esa rentabilidad esperada, es no tener precisamente lo que tú estás diciendo, quiebras, ¿no? Y para eso yo creo que, oye, como tú sabes, en Bestinver tenemos un equipo en renta fija compuesto por 5 personas que están especializadas en cada uno de los sectores, y lo que estamos haciendo ahora, Vicente, es estar en permanente contacto con las empresas
para ver lo que están haciendo, ver cómo les van las cosas, qué medios están poniendo ante ese aumento de costes que están teniendo por la energía, por las materias primas, ver si tienen poder de fijación de precios. Es decir, estamos ahora continuamente focalizados en no tener ningún tipo de quiebra en la cartera. Has comentado el tema de que la liquidez la habéis puesto a trabajar en oportunidades. ¿Qué habéis comprado? Pues mira, ahora mismo estamos siendo súper exigentes en cualquier tipo de compra que metamos en el fondo. De hecho, lo que estamos metiendo ahora son niveles de diferencial de crédito, es decir, lo que le pides a la empresa a la que vas a financiar, le estamos pidiendo niveles de pandemia o superiores. Con lo cual, lo que estamos metiendo en cartera, como te digo, lo estamos mirando muy bien, desde el punto de vista fundamental, pero también exigiéndole que paguen bastante, ¿no?, a las empresas. Entonces, para que te hagas una idea, en verano hicimos algo de liquidez para el mercado primario, que sabes que se suele reactivar después de verano, aunque con todo lo que está sufriendo los bonos está bastante parado este año, pero sí que están saliendo empresas, ¿no? Por ejemplo, salió la eléctrica italiana, Enel, que es una de nuestras favoritas en Europa por el posicionamiento que tiene en redes y en renovables, es decir, al final en actividades reguladas, ¿no?, que le dan muchísima estabilidad de ingresos a la compañía. Como digo, tiene un posicionamiento que nos gusta mucho, muy parecido al de Iberdrola, y Enel ha sufrido en los últimos trimestres porque la sequía que ha habido en Europa, también en Italia, pues ha hecho que su generación hidroeléctrica caiga bastante, y como son contratos que tiene a largo plazo, pues ha tenido que acudir al mercado, como están los precios en mercado, a comprar esa electricidad, ¿no? Y luego también es verdad que Enel recibía gas de Gazprom y ha tenido que inventarse en ese sentido, diversificar sus fuentes de aprovisionamiento. Ha ido a Argelia, a Azerbaiyán, a Estados Unidos, lo ha conseguido, pero tiene un coste, ¿no? Entonces, ha sufrido algo, y fíjate, el otro día salió en mercado con un bono a 7 años, senior, o sea, es decir, de primera calidad, a una TIR o rentabilidad que nos va a dar en los próximos 4 años del 4%, 3,96%, ¿no? Con lo cual, fíjate, este bono, un bono parecido, hace menos de un año pagaba un 0,75%, ahora un 4%. Hemos entrado en un activo de primera calidad, una empresa que nos encanta, y durante los próximos 7 años nos va a pagar un 4% este bono, ¿no? Y luego, por hablarte de otro, por ejemplo, no del mercado primario, de secundario, donde hay muchísimas oportunidades ahora. Esto fue a principios de julio, que cayeron bastante los precios de los bonos corporativos. Por ejemplo, Bayer, la empresa líder alemana en farma y en el sector agrícola, bueno, pues ha tenido unos resultados muy buenos, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. De hecho, Bayer ha mejorado el guidance, es decir, lo que las empresas esperan para final de año, que sabes que lo van un poco a medida que lo van cambiando, ¿no?, a medida que tienen más información y van sacando resultados, pues Bayer ha subido tanto las ventas como el margen EBITDA. Lo ha subido, y encima, una de las cosas que más te ha podido preocupar en los últimos años de Bayer, que fue aquella compra nefasta que hizo de la empresa Monsanto americana con todo el lío del glifosato, aquel que tuvieron y que tienen todavía, está muy bien provisionado todo eso, ¿no? Entonces, Bayer tiene un híbrido que sacó, un híbrido es deuda subordinada de esta compañía, que sacó al 3,75% en su día, y que compramos a principio de julio al 8,5 TIR. Es decir, durante los próximos 4 años esto nos va a dar un 8,5, a no ser que quiebre Bayer, que no lo vemos en ninguna circunstancia con los números que está teniendo la compañía, ¿no? ¿Y en ventas habéis hecho algo? Sí, en ventas mucho más complicado, porque obviamente cuando caen los precios de los bonos no queremos vender, pero aún así hay compañías que se han comportado bien o que han seguido, digamos, alcanzado nuestro objetivo, ¿no?, en términos de spread o ese diferencial que les pedimos a las compañías. Que ha sido, por ejemplo, esto fue esta semana, Telecom Italia.
Telecom Italia, la compañía italiana de telecomunicaciones, que había sufrido muchísimo porque, primero, Italia es, yo creo, el mercado más competitivo que hay ahora, ya desde hace tiempo, con la entrada de Iliad. La verdad es que ha sido un mercado súper competitivo, donde Telecom Italia le han estado dando mordiscos por todos lados y ha estado sufriendo mucho. Luego Telecom Italia Brasil ahora tiene muy buena perspectiva y está mejorando mucho, pero también ha tenido años bastante malos. Pero lo que fue definitivo para los bonistas fue cuando KKR, el fondo de capital privado, pues hizo una oferta, ¿no?, por las acciones de Telefónica, ¿no? Entonces KKR bueno, va a comprar Telecom Italia, va a dividir, va a coger la red, que es lo que ahora mismo es súper deseado por todos los fondos de infraestructuras, ¿no?, va a separar la red de la compañía en sí y la va a apalancar no sé cuántas veces. Entonces ahí hubo unas caídas muy fuertes, ¿no? Bueno, pues aprovechamos y ahora, con el tiempo, es verdad que la compañía va a ser troceada, va a ser dividida, pero va a ser muy de la mano de los accionistas actuales, con la Cassa Depositi e Prestiti, que es el Estado italiano, junto con Vivendi y Macquarie también, están haciendo, Cassa Depositi e Prestiti y Macquarie van a comprar la red de Telecom Italia, la van a fusionar con Open Fiber y van a hacer una empresa que va a ser digamos, de infraestructura, pero van a utilizar, Telecom Italia va a utilizar ese dinero, lo que nos ha contado, para bajar el apalancamiento a 2 veces, ¿no? Con lo cual te va a dejar una empresa que no tiene los activos que tenía antes, pero va a bajar el apalancamiento de 4 veces más o menos que está ahora a 2, ¿no? Con lo cual eso el mercado lo ha reflejado con una bajada del diferencial, con un aumento del precio del bono, y hemos aprovechado para salir de la compañía. Para terminar, Eduardo, ¿qué mensaje darías a los inversores que estén un poco más inquietos con estas caídas que seguimos viendo en el mercado de renta fija y por lo tanto en las carteras de renta fija? Pues mira, yo les diría, Vicente, que obviamente todos los que estamos invertidos en renta fija estamos sufriendo mucho con estas caídas porque son históricas, como hemos dicho antes, verdaderamente caídas del 15% en activos conservadores en renta fija pues era muy poco esperable, pero lo que les diría también es que no olvidaran que la renta fija tiene una cualidad, que es que los bonos tienen un vencimiento y por lo tanto que a esa fecha, a ese vencimiento, nos tienen que devolver el dinero que nosotros les hemos prestado, ¿no?, además del pago de cupón, ¿no? Con lo cual, el precio de los bonos ha caído, pero eso lo que ha supuesto es un incremento fuerte de la TIR o de la rentabilidad esperada de los fondos, y que lo vamos a recibir en el futuro. Tú fíjate, en Bestinver Corto Plazo, que es nuestro fondo conservador, un fondo que tiene una cartera hecha a 1 año solo, es decir, bonos a muy corto plazo y de muy elevada calidad crediticia. Son bancos, empresas, deuda pública de primera calidad. Pues ahora mismo tenemos una TIR o rentabilidad esperada a 1 año del 3%. Esto, hace apenas 1 año, estamos hablando de un menos 0,35%, porque todos estos bonos estaban en negativo en Europa. Y ahora tenemos un 3%. Tú fíjate qué oportunidad para gente que tiene el dinero en cuenta corriente al 0%, invertir en un fondo con muy poco riesgo al 3%, ¿no? En Bestinver Renta, que es nuestro fondo flexible y que tiene una cartera que es también de grado de inversión, es decir, de buena calidad crediticia, de medias grado de inversión, aunque aquí ya nos permitimos un 30% invertir en compañías de peor calidad crediticia o lo que se llama high yield, pues se nos ha ido la TIR al 7%. En una cartera que tenemos a 4 años. Tenemos una cartera preparada en Bestinver Renta para que en los próximos 4 años nos dé un 7% anual, todos los años, no un 7% en total, sino todos los años un 7%. Y por último, Bestinver Deuda Corporativa, que es el fondo que invierte en los segmentos más de mayor riesgo, pero por supuesto también de mayor rentabilidad esperada,
estamos muy próximos al 10%. Tenemos una cartera a 4 años al 9,5% de TIR, ¿no? Con lo cual, yo lo que le diría a todas las personas que estén invertidas en renta fija, les diría, por supuesto que no saquen el dinero ahora, porque eso van a cristalizar las pérdidas, que esto se va a recuperar, lo que no sé decirle cuánto va a tardar en recuperarse, pero se va a recuperar y mucho antes si nosotros hacemos bien nuestro trabajo. Y por último, que es una oportunidad muy buena para invertir más en renta fija, por las TIRES, es decir, rentabilidades esperadas que tenemos de aquí a futuro y que no vemos desde hace muchísimos años, ¿no? Bueno, pues iremos viendo cómo va evolucionando, desde luego con la inflación de fondo, ¿no? Que es la clave total en estos momentos que tenemos respecto a la evolución futura. Es la clave que la inflación se estabilice, empiece a caer un poco, que los bancos centrales estén más tranquilos, nos descontemos más tipos. Ese va a ser el escopetazo de salida para que los fondos lo empiecen a hacer bien. Y yo creo, Vicente, que estamos en una situación que ahora igual lo dices un poco con la boca pequeña porque estamos en plena vorágine de caídas, etcétera, pero dentro de 2 años probablemente digamos qué buena oportunidad fue aquella de invertir en renta fija en 2022, ¿no? Bueno, pues nos emplazamos ahí a irlo siguiendo y a comentar dentro de 2 años si se ha dado efectivamente esa oportunidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Eduardo. Muchas gracias a ti, Vicente.